Hola, muy buenos días con todos. Les quiero dar la bienvenida a este webinar. Considero que hoy en día la ISO es un estándar que se ha convertido en un eje fundamental para fortalecer lo que es la seguridad de la información y obviamente también la continuidad del negocio en las organizaciones. Este espacio lo que busca es aportar algunas experiencias y reflexiones prácticas que nos podrían ayudar en el día a día con el conocimiento de los ámbitos críticos que hoy en día cada una de las empresas tienen, ¿no? Mi nombre es Boris Gómez. Durante más de 16 años he estado incursionando en el sector tecnológico, he participado, he interactuado como auditor interno, auditor líder en normas como ISO 27001 y me han permitido de primera mano conocer un poco más, ya donde las papas queman, la gestión de riesgos. Hoy en día, como un rol como gerente de producto de Cohesity aquí en Licencias Online, sigo vinculado en estos temas y obviamente también hemos crecido y hemos tenido algunos negocios importantes aquí en el país sobre el tema también de darle soluciones frente a las amenazas y también con el cumplimiento regulatorio. Hoy en día, en esta presentación nos va a estar acompañando Carlos Tovar, que tiene más de 20 años de experiencia en el mercado ecuatoriano y colombiano, liderando proyectos de consultoría, normas de seguridad y calidad. Y su trayectoria en realidad convierte en un referente regional. Creo y estoy seguro de que nos puede ayudar con una visión clara de cómo adoptar una ISO 22301 en cada una de las organizaciones. Y de igual manera también nos está acompañando Cristian Bejarano, Territory Manager de Cohesity para Ecuador, que a nivel regional tiene mucha experiencia en proyectos de DRP y considero que también va a ser un gran aporte en esta webinar. Sin más que decirles, les agradezco nuevamente en acompañarnos. Con esta breve introducción, quiero ceder el espacio a Carlos para dar inicio a la sesión. Muchas gracias, un buen día. Bueno, bien, perfecto. Entonces, un saludo especial para todos y agradecerles en principio la disponibilidad de que se estén conectando con este tipo de prácticas que de alguna manera esperamos hacer un aporte en cuanto a lo que tiene que ver con temas de continuidad, ya que es un tema que parecía anteriormente lejano, pero hoy en día es un tema que cada vez todo tipo de organización debe desarrollar. Espero, por favor, me escuchen bien. ¿Alguien me puede confirmar que se me escucha bien el sonido y se está viendo bien la pantalla? Sí, ¿Alguien me Carlos, podría confirmar? se escucha. Oh, ok, bien, entonces sigamos adelante. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos del tema? Entonces, está definido como en primera instancia, como, como primera instancia, estamos viendo que es un entorno de en qué momento, digamos, este tipo de interrupciones que normalmente están expuestas la mayoría de compañías sobre cómo poder hacer frente a ese entorno de situaciones en las cuales obviamente vivimos con una continua exposición del riesgo, un riesgo que si se llega a materializar puede generar una interrupción en los sistemas. De qué manera obviamente podemos garantizar los que somos responsables en el área de tecnología y también en la administración, poder garantizar la continuidad de la operación de nuestras compañías o de la lógica de negocio. Esto pareciera que es un tema que anteriormente, no sé, tal vez unas 2 décadas, parecía muy lejano y que solamente quienes deberían estar haciendo frente a estos temas eran las grandes organizaciones o las grandes compañías, pero no. Esto ya bajó a todo nivel de organización, que hace que obviamente se debe estar haciendo un frente a poder de alguna manera tener, como definimos, unas muy buenas prácticas en cuanto a lo que tiene que ver continuidad o de alguna manera un poco más formal, la implementación de un sistema de gestión de continuidad. Esto lleva a un tema cultural, lleva a un tema que involucra todos los aspectos de una compañía, como son procesos, como son personas, como son tecnología, el cual obviamente genera en esto todo un ámbito y cultura organizacional
no solamente que el responsable sea tecnología, sino también toda la organización. Entonces, esperamos aportarles un poco sobre el tema y bueno, sigamos adelante. Ok, traigo ese slide y hoy en día que estamos con el tema del US Open, ¿no? Sobre el tema de tenis, como más o menos haciendo una analogía a la interrupción, donde aquí de alguna manera yo voy a dejar algunas inquietudes en cuanto a lo que podamos identificar y entender bien el contexto sobre el cual obviamente aplica un tema de continuidad de negocio. Siempre lo hemos escuchado, yo creo que las personas que nos acompañan han asistido a muchos cursos o muchos webinars también relacionados con el tema, donde normalmente nos hablan de metodología y demás, pero como que nos queda un poco la incertidumbre de saber cuál es el camino o los primeros pasos que yo debo comenzar a desarrollar para comenzar obviamente a ver cómo yo puedo definir un plan de continuidad o cómo puedo yo ir definiendo todo un sistema de gestión de continuidad y de qué manera hace que yo vaya adquiriendo un nivel de resiliencia a nivel dentro de mi organización para hacerle frente a cualquier tipo de interrupción. Vuelvo y digo, esto era un tema que anteriormente podría uno considerar que aplicaba a organizaciones muy grandes, donde el tema de la formalidad era requerido, donde la función, digamos, corporativa de otras organizaciones era crítica, entonces, o sigue siendo crítica, pero que, digamos, obligada solamente a ellas, donde el servicio debería tener una disponibilidad full time. Pero no, hoy en día el cumplimiento de este tipo de prácticas ya llega hasta nivel de las pymes, de las pequeñas o grandes organizaciones, donde se tiene que hacer obviamente un frente sobre el tema. Vuelvo y digo, parte de que podamos definir en ese contexto en el que siempre hemos podido estar, cómo comienzo o de qué manera yo comienzo a definir una estrategia de continuidad, sin duda hace que de alguna manera yo dejo aquí algo muy importante es si dentro de nuestras organizaciones tenemos y somos conscientes de que identificado cuál es el riesgo al cual obviamente nuestra organización pueda estar expuesta. Y hablo no solamente del tema del riesgo tecnológico, porque de alguna manera creo que en la buena práctica tenemos en algunas entidades que contratan, por así decirlo, no sé, un ethical hacking semestral, algunas obviamente son un poco más juiciosas con el tema, lo contratan trimestral. Esto ayuda a identificar de alguna manera unos riesgos que tal vez se categorizan con su mayor nivel de impacto y que al final pues se tendrán unos planes de acción para la mitigación de esos problemas o esos riesgos. Pero el tema lleva un poco más, en cuanto a continuidad, lleva un poco más de introducirnos un poco más a que verdaderamente que si el riesgo que lo hemos podido identificar, lo analicemos y valoremos verdaderamente el impacto que pueda llegar a tener dentro de nuestra organización su materialización. Hoy en día hemos conocido por lo menos algunos casos de algunos clientes que ya tienen algo sobre el tema, tienen definido incluso hasta estrategias, tienen definido todo un plan de continuidad en lo que tiene que ver con políticas, normas, roles y procedimientos, pero el tema de la estrategia es algo que aquí también yo quiero dejar muy claro, nunca se ha probado, solamente máximo llegan a una prueba de escritorio. Entonces, hoy en día se exige que las organizaciones que están comprometidas con mantener la continuidad de sus operaciones hayan probado sus estrategias. Entonces, ya hoy en día encontramos en el mercado que las pruebas de ethical hacking ya no son suficientes incluso para poder identificar obviamente este tipo de riesgos como por una práctica, por así decirlo, no la única, sino también estamos viendo que las entidades de alguna manera están contratando pruebas de ransomware. ¿Qué es esto? O sea, es algo interesante. Eh, es una misma prueba, digamos, en un concepto de caja blanca, donde de alguna manera ya se conocen los riesgos y el riesgo de mayor exposición al cual obviamente están hoy en día todas las organizaciones está sobre el tema de la exposición del ransomware por ese vector de ataque que aplica en ingeniería social que hace que obviamente pues es muy contundente y en el cual todas las organizaciones estamos expuestos, pero que la estrategia que tengamos definida para el tema la hayamos podido medir, la hayamos podido probar. Entonces, hoy en día ya se ve en el mercado
que hay empresas que están contratando una prueba de ransomware. ¿En qué consiste el tema? El que yo ponga verdaderamente a prueba mi estrategia sobre la materialización de un riesgo donde se me encripte la información. Por así decirlo, de uno de los tantos riesgos a los cuales se ha expuesto. ¿Esto a qué conlleva? A que si yo conozco mis riesgos, también obviamente ese tipo de ejercicios me ayuda a analizar el contexto y me ayuda a valorar verdaderamente el impacto que tiene sobre mis procesos críticos o sobre mis activos críticos. Entonces es aquí muy importante esas preguntas que comienzo abriendo esta charla. Si tenemos identificados esos riesgos, si tenemos una clasificación de esos mismos, si tenemos de igual manera una valorización sobre este tema y cuál es mi capacidad, obviamente, de poderme reponer o cuál es mi capacidad verdadera en el cual obviamente pueda garantizar una recuperación de mi operación. Entendamos que este tema no conlleva solamente la responsabilidad en el nivel tecnológico, aquí hay una responsabilidad desde el punto de vista administrativo, de ahí que para yo poder llevar a cabo o poder definir un plan de continuidad tengo que tener obviamente identificados tres variables importantes: recursos, el recurso humano, la parte de procesos y la parte de tecnología. Tecnología que es transversal dentro de la organización, cuáles son esos procesos críticos que obviamente están relacionados con mi lógica de negocio, y el recurso humano que se integra obviamente a la definición de ese tipo de temas. Ok, entonces quiero que por favor tengan muy claro estas cuatro preguntas que son muy importantes para poder definir todo un tema de continuidad. Si no las tenemos solamente identificadas, este es como el primer mensaje que yo quisiera que quedara, que tenemos que llevar a cabo este tipo de temas. Si no lo llevamos a cabo, pues nuestro plan de continuidad o nuestras estrategias estarían un poco totalmente desarticuladas. Y esto podría surgir una pregunta más adelante. El riesgo también muta, el riesgo también eh, eh, madura. Entonces, ¿de qué manera estamos haciendo esas revisiones periódicas para identificar cuál es la exposición hoy y cuál puede ser la exposición mañana? Y mañana me refiero a un futuro casi inmediato. Ok, esto es un slide que también traigo y ya les cuento una conclusión importante, donde aquí estamos identificando las causas o en porcentajes de mayor interrupción del servicio en las compañías, ¿no? Digamos que consideramos que hay un 40% de interrupciones en los sistemas que sucede a través de fallas en el hardware. Tenemos los factores de la naturaleza como son los terremotos o inclemencias de estos periodos tan largos que tenemos de invierno, que llaman el fenómeno de la niña o el fenómeno del niño, donde obviamente si no es sol, si no es la sequía, entonces tenemos el tema de inundaciones y demás, que afecta de alguna manera en algún momento la lógica de negocio de las organizaciones, bien sea por temas de traslados, bien sea por que entre mayor humedad haya, pues obviamente vamos a tener problemas de traslado y demás cosas. El error humano, obviamente, mientras que la persona esté involucrada dentro del proceso o en la parte de tecnología tengamos una administradora, y puede haber una causa que obviamente puede generar una interrupción del servicio por su misma condición humana, fallos a nivel de software, y más cuando tenemos un software con terceros, donde otros son los responsables incluso de la administración, donde otros son responsables incluso de la actualización. Entonces aquí también tenemos un porcentaje que se categoriza de alguna manera como una interrupción de los sistemas y otros de alguna manera por así definirlos. Una conclusión que yo quisiera dejar aquí en este slide es que si sumamos el porcentaje de hardware, si sumamos el porcentaje de software y si sumamos el porcentaje del error humano, es un porcentaje que ya es una cifra que preocupa, porque eso nos da casi una suma, espero no equivocarme, como el 75%. 75% que hace que cualquier tipo de organización estaría expuesto a una interrupción del sistema, que en algún momento hay interrupciones del sistema donde se unen esos tres porcentajes. Entonces la pregunta es, de nuevo me devuelvo a la slide anterior, tenemos identificados los riesgos que en algún momento nos puedan activar cualquiera de estos porcentajes. Y si tenemos identificados esos riesgos, los tenemos valorizados. Y si los tenemos valorizados, de alguna manera tenemos identificado
cuál puede ser el nivel de impacto que puede llegar a tener ese riesgo donde se llega a materializar en nuestra organización. Mejor aún, otra pregunta importante, si se materializa alguna vulnerabilidad o algún riesgo dentro de nuestra organización, la estrategia que hemos definido nos va a garantizar que verdaderamente podamos de nuevo poner en producción nuestros procesos o nuestro sistema. Esas son preguntas que quedan y que son muy importantes revisar, porque es ahí donde yo no solamente debo definir cuál es mi plan de continuidad, no solamente basta con definir una estrategia, sino también tengo que probar la estrategia para que de alguna manera yo pueda garantizar en un alto porcentaje que la interrupción de cualquier situación que se afecte dentro de mi organización, yo pueda obviamente garantizar la disponibilidad nuevamente del servicio o del sistema. Entonces, conclusión, si mi organización tiene una exposición de un 75% de los factores que pueden llegar a generar una interrupción del servicio, pues es algo que obviamente merece toda la atención, es algo que merece todo el cuidado y que se tiene que revisar, porque pues obviamente la exposición es muy alta. Ok, eh, quise traer el tema de cuál es la importancia verdaderamente de contar con un tema de continuidad de negocio. Normalmente, hoy en día, en el ámbito corporativo, nos estamos llenando por temas de tercerización o por temas de incluso de entidades de control y vigilancia que le exigen a muchas compañías hoy en día cumplir con una serie de estándares, no solamente en temas de continuidad, sino en temas de ciberseguridad, en temas incluso de la ley de protección de datos. Y todo esto conlleva, pues, obviamente, a un cumplimiento corporativo, un cumplimiento que hace que de alguna manera depende de la función social de la organización, pues deba tener algunas estrategias para obviamente garantizar no solamente el servicio, sino que también se garantice la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de información. Entonces, cada estándar de alguna manera tiene una relevancia obviamente a nivel corporativo. Y en este caso, obviamente, la importancia de contar con, con temas de continuidad de negocio, pues obviamente hace que lleve esto a el mejoramiento de una imagen corporativa, a que ese tema de confianza con el cliente se transmita y pues se pueda dar en el que en algún momento mi organización se identifique, ¿no? Se distinga de que obviamente tenemos estrategias y tenemos una cultura organizacional que permite obviamente hacer frente a la exposición del riesgo y poder garantizar la disponibilidad del servicio. Minimizar pérdidas financieras. La interrupción de cualquier servicio en mi organización pues va a generar obviamente de una vez un señalamiento en la parte financiera, bien sea porque no puedo seguir ofreciendo el servicio, o bien sea porque no puedo seguir facturando, o porque no puedo seguir obviamente dando respuesta a los requerimientos de mis clientes, dependiendo obviamente de la función que desarrolle. El cumplir obviamente con esos requisitos legales y regulatorios, en el que obviamente hacen que hoy en día tenemos muy identificados, por lo menos en el sector financiero, de pronto las personas que nos acompañan estarán vinculadas con algunas organizaciones que son proveedores del sector financiero que obviamente debe hacer cumplimiento de todas las regulaciones y de todos los estándares que no solamente conllevan a la disponibilidad del servicio, sino también a temas de ciberseguridad, pero que obviamente en un gran porcentaje los servicios financieros están tercerizados. Trabajan con muchos proveedores que tengan que ver obviamente con el acceso a información, trabajan con muchos proveedores que tienen que ver con esa actualización de información de sus clientes y demás. Si un banco debe cumplir con temas de continuidad, hoy en día se le está exigiendo que a sus proveedores críticos cumplan también con temas de continuidad. Y más aún cuando obviamente son proveedores que están relacionados con un servicio crítico dentro de la función de la actividad. En este caso coloco el tema del sector financiero. Entonces es ahí donde el tema de cumplimiento de continuidad ya no aplica a las grandes organizaciones, por así decirlo, ¿no? Sino también obviamente aplica y baja el nivel a cualquier tipo de organización. Y si somos obviamente proveedores de una entidad financiera, muy seguramente el banco nos va a estar pidiendo auditorías de cumplimiento, ¿no? De continuidad y más si soy un proveedor que tengo relación con algún servicio crítico dentro de esa misma entidad financiera. Es la única forma en la que hoy en día la entidad financiera cumpla con ese tipo de estándares a través de sus proveedores, que estén vinculados obviamente con esa función crítica
que tenga un servicio con la comunidad, por así definir obviamente una instancia. Entonces, yo como proveedor, pues debo cumplir con un tema de continuidad que hace que obviamente voy a comenzar a identificarme como un proveedor que cumplo con las regulaciones, transmito confianza a mis clientes, soy obviamente muy alineado con los estándares y que a su vez, no solamente de estar cumplimiento un plan de continuidad, también tengo evidencia de probar mis estrategias para poder garantizar la continuidad del servicio. Eso hace que obviamente me genera a mí una identificación corporativa en el medio y en el sector en el cual obviamente yo opero y que se vuelve ya indispensable en el que para poder ser proveedor tanto de entidades de gobierno como entidades obviamente financieras o cualquier otra entidad obviamente que tenga una operación importante y relevante, va a exigirle a todos sus proveedores que no solamente cumplan con temas de continuidad, sino que cumplan con temas también de ciberseguridad, puede ser referente ISO 27000, continuidad sobre 22301, que cumpla también con temas regulatorios como la ley de protección de datos. Entonces, así hace que obviamente yo pueda calificarme cada día como un proveedor ideal para ese nicho de negocio en la medida que yo pueda implementar ese tipo de estándares. Coloco esto como ejemplo, no necesariamente pues proveedores críticos, sino mañana cualquier tipo de organización hace que también yo tenga que referirme a mis proveedores, que son los que al final me van a ayudar a cumplir con este tipo de prácticas, ya que en algún momento tendré tercerizados algunos servicios con algunos terceros que me van a ayudar obviamente a sostener, pues, digamos, mis procesos críticos o mi servicio crítico dentro de cualquier tipo de organización. Coloco aquí, obviamente, también un tema sobre la moral y la retención de los empleados, ya que en temas de virtualización, pues tenemos muchos empleados que funcionan de manera virtual, tenemos ese híbrido que va a la organización y que pues, también se conecta de manera remota, pero que también lo hagamos parte de esa estrategia de continuidad. Esto hace que voy a exigir tal vez a mis empleados el desarrollo de un nivel cultural, el desarrollo de que es un eslabón importante dentro de la continuidad del tema, así como también sobre la protección de la información. Entonces son temas que hacen que mientras que yo vincule de manera importante a mis colaboradores, así que obviamente voy a verme relacionado con procesos que me van a engrandecer mi nivel profesional, el estar vinculado con un tipo de procesos y que obviamente pues voy a asumir unas responsabilidades que muy seguramente pues van a hacer que en la organización en la cual yo pertenezco, en la cual laboro, pues estar vinculado con procesos críticos pues en algún momento esto es gratificante y que pues solamente es también, me imagino que se remunera de igual manera, ¿no? Y esto pues finalmente, como en esa importancia hace que obviamente yo como organización comience a generar una ventaja competitiva de los referentes de quienes pueden ser mis colegas o mis competidores, depende en el negocio en el que esté. En la medida que yo cada día sea mucho más formal, en la medida que yo implemente este tipo de estándares, en la medida que yo tenga esa cultura organizacional frente a la exposición y identificación del riesgo y obviamente tenga definidas esas estrategias y se puedan llegar obviamente a medir y a probar, pues voy a ser cada día un proveedor ideal, voy a generar la confianza con mis clientes, donde voy a poderles dar la tranquilidad de que el servicio siempre va a estar disponible. Ok. ¿Qué aspectos como mínimo debemos considerar para desarrollar un plan de continuidad? Que es algo que también continuamente nos preguntamos. Vuelvo y digo, en algún momento yo sé que hemos podido estar en muchas charlas relacionadas con el tema, donde se nos explica la metodología, donde esto es un modelo planear, hacer, verificar y actuar. Ya lo vamos a ver un poco más adelante porque necesariamente tenemos que retomarlo. Pero digamos que siempre surge la pregunta, ¿qué debo comenzar a hacer? ¿Por dónde debo iniciar este tema, no? Y lo que de alguna manera se podría pensar, siendo desde un punto optimista, es que en ese modelo metodológico de planear, hacer, verificar, actuar, por lo menos tengamos una buena planeación. Si no tenemos una buena planeación, pues más allá de las variables que hay que seguir desarrollando, no nos van a quedar bien. Entonces es aquí donde el contenido de esta charla invite a que obviamente se concentren en esa planeación, hagan obviamente una identificación muy clara
cuáles son esos procesos críticos y activos que obviamente van a poder definir el tema. Si tenemos una buena planeación, pues muy seguramente las fases adicionales que hay que desarrollar van a quedar bien hechas. Traje este slide como un resumen general. Este slide me gusta mucho, porque aquí está obviamente todo el mapa de lo que yo voy a hacer en continuidad de negocio. Yo obviamente tengo que tener un plan de continuidad. Si quiero ver dentro de todo lo que es un tema de gestión de continuidad de negocio, tengo que tener dos componentes, el de plan de continuidad y el DRP, que es el tema de recuperación de desastres. Pero esto conlleva obviamente a esas buenas prácticas, ¿no? Primero, y siempre de alguna manera, no sé si coincida con algunos comentarios, el tema de capacitación o el tema de conciencia siempre queda afinado en algunos proyectos y resulta que no, esto tiene que cambiar. El tema de concientización siempre tiene que estar en la primera línea, siempre tiene que estar como una actividad prioritaria dentro de cualquier proyecto de ciberseguridad o dentro de cualquier proyecto de continuidad. Normalmente dentro de la ejecución de un proyecto siempre esto queda al final. No, esto es un tema que tiene que ir al principio, porque si no tenemos personal preparado, si no tenemos cultura organizacional dentro de mi empresa, frente a que yo pueda tener un nivel de cultura en ciberseguridad, un nivel de cultura de buenas prácticas, un nivel de cultura en continuidad de negocio con las personas que se integran a esta operación, pues yo podré tener una excelente planación, podré tener una excelente estrategia, pero si no tengo esa capacitación, si no tengo esa conciencia dentro de las personas que se involucran, pues voy a comenzar a, obviamente a ampliar el riesgo. Y acuérdense que uno de los porcentajes de riesgo está el factor humano. Entonces, en la medida que yo lo capacite, en la medida que obviamente yo genere esa cultura al interior de mi organización con las personas que se involucran, voy a poder obviamente garantizar situaciones que se van a reflejar más adelante. Tenemos ese famoso análisis de impacto, porque normalmente cuando identificamos riesgos lo hacemos a través de un análisis de riesgos, pero aquí tenemos que irnos un poco más al negocio, tenemos que irnos a que verdaderamente una vez que hayamos identificado esos riesgos, cómo estos de alguna manera, si se llegan a materializar, pueden tener un impacto frente a los procesos críticos de una organización. Vamos a ver un slide más adelante que aquí la labor importante que hay que hacer en planeación es identificar cuáles son los procesos críticos dentro de mi organización. ¿Será que los tenemos identificados? Yo podría decir, obviamente, que si hacemos una pregunta y si obviamente tuviéramos algunas respuestas, algunos van a decir que mi proceso crítico es facturación, que mi proceso crítico es, no sé, un servicio al cliente y demás. Pero dicho así, tenemos que obviamente aterrizarlo, ver dentro de facturación qué es lo más crítico, ver dentro del servicio que tengo en mi cliente qué es lo más crítico, porque no podemos hacerlo, identificarlo de manera muy global. Tenemos que bajar un poco para identificar dentro de esas unidades de negocio o dentro de esa función cuál es el proceso crítico que verdaderamente pueda impactar que donde haya interrupción, pues afectaría la disponibilidad del sistema. Entonces son dos elementos importantísimos. Si ya tenemos construido obviamente una matriz de riesgos, pues tenemos que ir obviamente a completar esa variable del análisis de impacto y vuelvo, insisto, de qué manera estos riesgos que se han identificado en el momento que se materialicen puedan llegar a tener un impacto frente a un proceso crítico. Conlleva a que tengo que definir una estrategia. En algunos casos, solamente la estrategia no es solamente tecnológica. Esto conlleva obviamente a otro tipo de estrategias donde yo vea que por temas incluso de ubicación geográfica, si tengo la identificación de un riesgo, de un impacto de la naturaleza, pues tendré que tener una estrategia que me ayude a mantener la continuidad incluso geográficamente en otro sitio, hasta en otro país o en otra ciudad, no sé, como muy bien se determine por las inclemencias del clima, por las inclemencias de cualquier otra situación. En este caso, pues pongo Ecuador con el tema volcánico que nos rodea como tal, que en algún momento, pues, eh, no sé, manifestación de alguna situación de efecto natural pueda en algún momento afectar la disponibilidad de algún servicio. Y esto conlleva que en la estrategia te tenga que revisar si necesariamente tenemos que tener un sitio alterno en alguna otra ciudad o en algún otro país con nuestros proveedores, qué servicios nos pueden llegar a garantizar de que esto se pueda dar. Entonces, esa estrategia nos va a ayudar
a determinar de qué manera obviamente yo puedo generar la continuidad de un servicio. Pero importante, algo importante, que se pruebe la estrategia. Hoy en día estamos apoyando algunas entidades en el que estamos haciendo la evaluación de los proveedores críticos para el tema de continuidad. Cómo estos proveedores de alguna manera pueden garantizar que si están vinculados con un servicio crítico dentro de una entidad financiera, puedan garantizar la continuidad del servicio con relación a su función. Pero no solamente es que nos lo cuenten, no solamente es que nos lo digan. Hoy en día esas evaluaciones ya están yendo a que si se tiene una estrategia que como tal la deben de tener, se evidencie que verdaderamente la estrategia se ha medido, se ha probado y cuál ha sido el nivel de madurez de la estrategia para poder ser una estrategia que pueda garantizar en un menor instancia una continuidad del servicio. Entonces, anteriormente las evaluaciones o las auditorías que hacíamos se dan solamente en el que el proveedor nos demostrara que sí tiene un plan de continuidad, que tiene los elementos que integra el plan de continuidad, que tiene un análisis de impacto, que cuenta obviamente con un análisis de riesgo y que tiene unas estrategias. Ya no es suficiente solamente eso. Ahora se pide que también la estrategia se haya probado, se haya medido y cuál es el nivel de madurez de esa estrategia para que obviamente sea cada vez mucho más sólida y consistente. Entonces, dentro de lo que nos seguimos concentrando es prácticamente en esta revisión que es del plan de continuidad, que es la que obviamente conlleva a esta charla, a este mensaje, pero sin dejar obviamente el contexto de todo lo que obviamente nos va a llevar a esas buenas prácticas de continuidad, ¿no? Ok. Definimos aspectos como mínimo que obviamente debemos considerar eh, para ese tema de continuidad. Y algo importante es el compromiso que se debe tener de la alta dirección. Los directivos de todo tipo de organización deben estar plenamente vinculados con este tipo de temas, porque es ahí donde en ellos tenemos su respaldo y también podemos garantizar los recursos financieros para la implementación que haya que hacer. Si no tenemos de parte de ellos un compromiso, pues así que en algún momento el ejercicio que hagamos siempre, por lo general, queda en el papel, queda documentado. Pero en la práctica, pues de alguna manera esto no se llevó. Ahora, podríamos considerar por qué tendría que estar obviamente la alta dirección vinculada con este tipo de temas, porque ya entendimos la ventaja corporativa que se tendría a la hora de cumplir con temas de continuidad. Esto comienza a generar prácticamente es como ese estandarte que se colocaría, que caracterizaría a cada organización, a cada compañía frente al gremio al que pertenezca, frente al sector obviamente competitivo en el cual se desempeña y en el que yo como compañía pueda conseguir una mayor confianza con mis clientes o con los negocios que yo desarrolle, donde yo pueda verdaderamente garantizar de que hay un plan de continuidad, donde están integradas todas las variables y principalmente la alta dirección, que es el que va a hacer obviamente la mayor exposición de que su compañía cumple obviamente y garantiza la continuidad de cualquier actividad o servicio con el cual esté vinculado. Importantísimo, también como aspecto mínimo, definir ese alcance o política con el cual obviamente yo vaya a generar esa continuidad. Aquí yo debo hacer una clasificación de las áreas, obviamente que se involucran. Es algo que en otros slides vamos a ver de qué manera yo comienzo a identificar cuáles son mis procesos críticos dentro de mi organización, cuál es lo más crítico que de alguna manera no pueda llegar a sufrir ningún tipo de interrupción y que de alguna manera cuando yo identifico los procesos críticos tengo que estar obviamente identificando la exposición del riesgo a esos procesos. ¿Cuál es? ¿Cómo obviamente yo puedo tener una identificación de procesos críticos versus riesgos? ¿Y cómo yo puedo llegar a mapear la exposición de esos riesgos frente a esos procesos? El análisis que tengo que obviamente estar haciendo en el que algo muy importante, una vez que yo identifique esos procesos críticos, como obviamente también identifico el activo que está asociado sobre el proceso. Hablo de activo, pues, tecnológico o de cualquier otro activo que esté obviamente relacionado con el proceso, que obviamente me ayude a mantener esa continuidad y que por su naturaleza no debe sufrir ningún tipo de afectación. Entonces,
son aspectos que, de nuevo recalco, son mínimos, pero que yo debo tener identificados, debo tener obviamente muy bien claros de que cuáles son mis procesos críticos y cuál es mi riesgo y de alguna manera yo cómo puedo ver que esos riesgos, perdón, que esos procesos, cuál es su exposición frente al riesgo y que obviamente yo pueda controlar que esa materialización no se dé. Definir esa estrategia que en algunos casos obviamente hoy en día tenemos en el mercado soluciones que nos van a ayudar a poder soportar esa estrategia. Hablo incluso del tema de backups. Los backups obviamente es el pilar, es la base fundamental de cualquier tipo de estrategia para poder garantizar una continuidad de la operación. Entonces, aquí surgen también preguntas de alguna manera si nuestro sistema de backup es un backup confiable, si nuestro sistema de backup se está monitoreando en el que continuamente yo esté teniendo como verdaderamente el soporte de que si mañana debo tomarlo, debo obviamente soportar la continuidad de algún sistema, algún servicio, pues obviamente mi backup sea funcional y pueda obviamente tomar la información para como estrategia llevar a cabo lo que requiero para obviamente colocar a disponibilidad la información y que sea una información que se mantenga bajo los criterios de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la misma, ¿no? Que se garantice ese tema de seguridad. Y pues obviamente de qué manera yo puedo con mis estrategias definir obviamente la garantía de poner a disponibilidad el servicio o el proceso crítico dentro de mi organización. Pareciera de alguna manera que esto fueran muchas actividades, pero necesariamente el plan de continuidad está orientado a poder garantizar que mi proceso crítico se mantenga, que a su vez en el momento en que haya una interrupción, yo pueda garantizar su disponibilidad. Ok, tenemos que irnos con ese enfoque metodológico en el que basado sobre la norma, el estándar ISO 22301, sobre su última versión o la versión vigente, que es la del 2019, yo pueda de alguna manera identificar que dentro de un modelo enfocado a planear, hacer, verificar y actuar, cuáles son las actividades que yo mínimo debería comenzar a integrar, ya que como todo sistema de gestión, pues solamente lleva estos cuatro pilares que me van a ayudar obviamente a definir este tipo de prácticas, van a ayudar a que es un proceso que yo continuamente debo estar planeando, debo generar algunas actividades, debo verificar el cumplimiento y esto me genera un procedimiento de cumplimiento. Entonces, necesariamente aquí hace que eh, dentro de las actividades que yo como mínimo debo vincular para la definición de todo un tema de continuidad, se centrarían prácticamente en el planear. El planear es tan importante que hace que las demás actividades o en ese ciclo, obviamente van a poder llevarse a cabo una situación muy completa, pero depende de los resultados de lo que yo defino en esa planeación. Si yo no tengo una muy buena planeación, si yo no tengo una muy buena identificación de lo mínimo que debo tener dentro de la planeación, pues muy seguramente mi estrategia no va a ser tampoco tan uniforme sobre el tema, ¿no? Ok. En el planear, entonces estamos identificando de que, como lo vimos anteriormente, tengo que tener dos variables muy importantes, ¿no? El tema de un análisis de impacto y el tema de un análisis de riesgo. Son dos actividades que obviamente tienen que ir en paralelo. Son dos actividades que obviamente son hermanas una de la otra, ¿no? Donde yo tengo que identificar mis procesos críticos, ¿no? Por así decirlo, tengo que hacer un filtro nuevamente. Este slide es muy ilustrativo. Tengo que hacer un filtro de cuáles son esos procesos prioritarios dentro de esa función crítica, ¿no? Y comenzar obviamente a tener un filtro donde yo tengo que identificar netamente esos procesos críticos prioritarios. Digamos que no podemos hacer una densidad del tema en el que sean muchos, pero también tengo que concentrarme en definir cuáles son esos uno o tres que son verdaderamente críticos para la organización, que hace que obviamente el tema de un plan de continuidad nos va a exigir de alguna manera muchos esfuerzos, nos va a exigir de alguna manera recursos, pero también tengo que ir tratando de tener que esto sea un proceso de madurez. Mientras que yo identifique esos tres, cuatro, cinco procesos críticos de lo que es crítico dentro de mi organización, pues voy a poder obviamente poder definir
muy bien cuáles son los riesgos que también están asociados a esos procesos críticos que son prioritarios, que son obviamente fundamentales dentro de la lógica de mi negocio. Que si yo identifico también los riesgos que están obviamente asociados a eso, voy a comenzar a identificar incluso esos mapas de calor que me van a ayudar a identificar que los riesgos que obviamente son muy críticos, cómo pueden generar una afectación sobre el proceso prioritario, por así decirlo, y yo cómo lo puedo controlar, cómo lo puedo llegar a minimizar, cómo lo puedo incluso eliminar. Y lo más importante, que los riesgos que obviamente dentro de ese mapa de calor tengan no una exposición tan alta, no pasen a una instancia superior. Es algo que también tengo que esforzarme, algo que también tengo que definir como actividades en el que mis riesgos de menor o de medio nivel de exposición no pasen a un nivel más crítico frente a lo referido como los procesos prioritarios. Entonces aquí son dos actividades que van muy de la mano, que yo como mínimo tengo que tener dentro de una organización. Si yo no tengo definido ese análisis de impacto, si yo no tengo definido muy bien ese análisis de riesgos, pues obviamente no voy a poder definir también de igual manera una política, no voy a poder definir de igual manera una estrategia frente al tema. Este slide, por favor, quiero que lo tengan muy claro, porque así como lo dije hace un momento, yo podría considerar que en una organización el proceso crítico puede ser facturación, o el proceso crítico puede ser algún servicio que yo tenga frente a una comunidad, pero tengo que llegar un poco más a la minucia dentro de lo que yo defina crítico, que es lo más crítico y priorizar dentro de mi organización, que es lo que verdaderamente no puede llegar a tener ningún nivel de afectación. Y una vez dicho de esta manera, identificar con los riesgos que ya tengo cuáles de ellos pueden generar una afectación a esos procesos extremadamente críticos. Entonces es algo que yo tengo que tener muy bien mapeado, algo que yo tengo que tener muy bien identificado para obviamente poder definir de ahí la base de todo lo que yo voy a hacer en continuidad. Viene aquí que si una vez tengo lo anterior, vamos a un poco al hacer. Pero vuelvo y digo, el planear es algo que es fundamental. Y esto nos lleva como en la parte metodológica al hacer. El hacer ya termina dándose las estrategias. Es aquí donde yo identifico cuáles son esos peores escenarios que en el momento en que se lleguen a materializar esos riesgos, ¿qué podría llegar a pasar? ¿Cuál puede ser verdaderamente mi impacto frente a la suspensión de uno de esos procesos prioritarios o extremadamente críticos dentro de mi organización? ¿Cuál va a ser la estrategia que yo voy a poder definir para poderle dar una continuidad? Como lo decía anteriormente, la estrategia puede ser, no sé, sitios alternos, o que yo pueda de alguna manera considerar de que mis elementos de resguardo obviamente son confiables y determinar cuál es la mejor solución que me pueda a mí garantizar que pueda yo tener acceso a la data para recuperar nuevamente el servicio. De ahí que incluso, como lo dije en un principio, estamos viendo que algunas organizaciones ya no tanto contratan un tema de ética hacking como por referirme a un servicio, sino que también contratan pruebas de ransomware. ¿En qué consiste este tipo de temas? De alguna manera son pruebas de caja blanca que obviamente hacen que se pueda llegar a materializar de manera controlada un, un ransomware dentro de mi organización, encriptando la información de algunos dos o tres o cuatro activos. Esto hace que de alguna manera cuando se pueda dar este tipo de materialización, yo voy a poner a prueba mi estrategia. Mi estrategia que en algún momento puede estar involucrando a proveedores, terceros en este caso, a mis clientes internos y al área de por sí de tecnología, incluso el área administrativa. Entonces, ¿de qué manera, basado en lo que yo definí como estrategia, voy a poner a prueba que cuando se genere un impacto como estos, que es controlado, veo cuáles variables solamente dieron una respuesta, cuáles de alguna manera pudieron haber dado una respuesta, pero muy tardía, y de qué manera yo puedo garantizar que frente a un impacto como este, que es el que obviamente tiene mayor exposición hoy en día en todo tipo de organización, yo puedo garantizar la continuidad o la recuperación del sistema. Es importante poderlo hacer. Y hablo netamente en el que hoy en día los temas de ransomware, por referirme solamente a uno de ellos, su exposición cada día es mucho más letal. El vector número uno de ataque a este tipo de actividades es a través de ingeniería social.
donde no estamos viendo incluso que el código malicioso que ya circula en nuestras redes, porque ya convivimos con ese riesgo, en algún momento en nuestros elementos de control de acceso puede que tengan las firmas actualizadas y lo identifican, pero siempre partimos de la generación de un código malicioso que va a unas velocidades que incluso las firmas de control de acceso de nuestros elementos ni siquiera lo tienen ya actualizado, entonces pasa como un tráfico normal. En algún momento muta dentro de nuestras organizaciones, comienza a tomar una beligerancia fuerte hasta que en algún momento se materializa. Entonces, cuando se materializa, ya este tiene un gran conocimiento de la información de nuestra organización, ya tiene un conocimiento de cuáles son los activos críticos de nuestra organización, ya tiene un conocimiento de cuál es el proceso crítico y en dónde debe alojarse para encriptar la información o generar una materialización del tema, generando una afectación de cualquier disponibilidad de servicio. Entonces, aquí lo que pretendemos es que si tenemos un vía, si tenemos un análisis de riesgos donde estamos viendo que esto pase, pues tenemos que dar un paso un poco más allá y anticiparnos a que verdaderamente de manera controlada se puedan llegar a generar afectaciones con las cuales yo pueda verdaderamente medir que mis estrategias me van a poder garantizar la disponibilidad del servicio, que yo pueda determinar el tiempo, ¿no? Verdaderamente que puedo estar en esa interrupción. ¿Cuánto tiempo obviamente yo puedo tomar mi recuperación? Y que no sean ejercicios solamente en el que un plan de continuidad me va a determinar a mí el RPO y el RPO, que son los tiempos mínimo máximo que yo puedo llegar a tener suspendido un proceso y que yo pueda determinar tiempos que cuánto me demoro en recuperar la operación, pero que yo pueda tener ejercicios reales que me permiten de alguna manera afinar esas variables. Entonces, como lo digo, estamos viendo este tipo de servicios que permiten tener una óptica real. Ahora, frente a lo que hoy en día, vuelvo y retomo, el sector financiero está pidiendo auditorías de evaluación de sus proveedores críticos frente a temas de continuidad, está pidiendo que verdaderamente las estrategias se hayan probado, que se tenga evidencia de algún ejercicio, no estoy diciendo netamente que sea siempre el tema de ransomware, cualquier otro haya disparado la estrategia. ¿Cuál fue la respuesta del personal interno? ¿Cuál fue la respuesta del área administrativa? ¿Cuál fue la respuesta del área tecnológica? ¿Cuál fue la respuesta de los proveedores que también nuevamente sostienen mi ambiente tecnológico? Hablo de los proveedores de SOC o de NOC o de cualquier otro. Entonces, es importante esto. Aquí se pretende con esta comprobar las estrategias, no es generar señalamientos, no, por el contrario. Si hay fallas, que me permita a mí tener una variable de juicio para mejorar, que me permita a mí tener una variable de juicio para madurar y tener cada día una estrategia mucho más sólida y consistente. Importante, aquí también dentro de esta estrategia voy a comenzar a medir cuál es el nivel de cultura dentro de mi organización frente a la exposición de un riesgo. Y si seguimos retomando el tema del ransomware, pues sabemos que el vector número uno de ataque de este tipo de código malicioso es ingeniería social que va a llegar a través de un correo y demás. Y si este correo se activó dentro de una organización, pues aquí me dispara una estrategia, me dispara una variable, perdón, que el tema de cultura debe reforzarse, que el tema de cultura en ciberseguridad debe ser una variable que se debe manejar continuamente, de que debe ser metida dentro de un proceso y que debe ganar cada día un nivel mayor de madurez dentro de una organización. Entonces, aquí es importante mucho esto y obviamente pues viene la parte que también va de la mano de la estrategia, es ese plan de respuesta, que obviamente ya con un nivel de madurez, pues yo voy a poder hacer frente muy bien a poder garantizar la disponibilidad de cualquier servicio o la disponibilidad del proceso dentro de mi organización. Ok. En el hacer, pues obviamente queda esta parte documental, ¿no? Donde yo defino estos escenarios de continuidad de negocio, los eventos obviamente que yo tengo identificados y que pueden afectar las operaciones. Tengo el documento de estrategias de negocio, que obviamente me van a ayudar obviamente a que bajo de la exposición de la definición de esos riesgos, pues voy a definir las estrategias que me van a ayudar a garantizar que en el momento en que si se llega a materializar alguno de esos riesgos, pues cuáles van a ser las estrategias para que se activen y que me permitan a mí garantizar nuevamente la disponibilidad del servicio. Y finalmente, pues conlleva a que tengo todo un conjunto, ¿no? De documentación
que obviamente es una documentación que debe, obviamente, soportar todo el plan de continuidad, ¿no? Donde obviamente tengo la revisión de estos escenarios, tengo esas controles o medidas que obviamente van a permitir a mí tener una estrategia muy consolidada y que me va a soportar obviamente la disponibilidad del servicio. Ok. Ya finalmente, pues esto conlleva una mejora continua, donde obviamente hablo de ese nivel de madurez, donde esto requiere también un mantenimiento. Entonces aquí ya hemos cumplido todo ese ciclo de planear, hacer, verificar y actuar. Pero digamos que más allá de que darle mantenimiento o tener una continua mejora, eso hace que obviamente obedezca a que si yo tengo una excelente planeación y si tengo unas excelentes estrategias que las pueda medir, pues me van a ayudar obviamente a llevar a cabo el cumplimiento de estas variables. Ok, muy bien. Eh, ¿Qué más tenemos ya como para terminar? Lo mínimo, pues de nuevo resalto, en el que nos tenemos que enfocar en este tema de la planeación, es fundamental llevarlo a cabo, es fundamental, de nuevo insisto, identificar netamente esos procesos críticos y prioritarios dentro de nuestra organización y tener esas dos variables construidas, un análisis de impacto que obviamente va muy de la mano del análisis de riesgos. Conclusiones, ya las hemos dicho o las he nombrado durante ya toda la charla, identificar esos procesos críticos y prioritarios, establecer esa estrategia, obviamente, de se involucren todos los recursos necesarios que se garanticen para tener, obviamente, la disponibilidad nuevamente del proceso crítico, que se pueda medir, obviamente, el tema, ¿no? Y que se trabaje netamente en cultura frente al tema, ¿no? Se trabaje, obviamente, esto como un ciclo continuo de cultura en cuanto a ciberseguridad y cultura en cuanto al tema de continuidad de negocio, que hace que el factor humano aquí se tenga que integrar, pero también se tiene que apoyar con temas de cultura. Bueno, esto ha sido por el momento mi intervención. Espero haberles agregado un poco más del conocimiento que ustedes tengo entendido que también obviamente han podido capturar de algunos otros tipos de episodios o de charlas o de capacitaciones sobre el tema. Pero mi conclusión es importantísima. Por favor, identifiquen esos procesos críticos, identifiquen una estrategia que se pueda medir y que trabajen fuertemente en el tema de cultura. Muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta que surja, creo que la responderemos al final. Entonces, bueno, ahora yo te cedo nuevamente la palabra, Boris, y llego ahí. Listo, sí, muchas gracias, Carlos. Sí, hay un par de preguntas que la vamos a ir respondiendo posteriormente. Voy a mostrar mi pantalla como para poder avanzar con la presentación. Por favor, me comentan si es que se puede visualizar. Ok. Listo, Cristian. Podemos avanzar. Vale, perfecto. Muchas gracias por el espacio, primero que todo a Licencias Online, y a ti, Carlos, por haber dado todo este preámbulo y explicación alrededor de estas normativas y marcos que las empresas deben considerar hoy en día, y que creo que da muy buen paso para la charla que tengo preparada. Y la idea de esta charla pues es poder explicar un poco sobre cómo nosotros desde el fabricante apoyamos a las empresas a poder garantizar la recuperación de sus negocios en un eventual pues, caso de ciberataque destructivo. Entonces, Boris, te quería pedir si me confirmaras cuánto tiempo exactamente tenemos, y con eso doy inicio, por. Sí, tenemos 30 minutos. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Dale, entonces si avanzas, por favor. Bueno, para las personas que no me conocían, yo estoy encargado de todo el territorio del Ecuador, aquí en Cohesity. Cohesity viene de justo este año realizar una fusión e integración de negocios con Veritas Technologies, y para motivos de lo que es el territorio en Ecuador, pues seguimos operando de la misma manera, con los mismos recursos, personas. Así que pues feliz de más adelante poder apoyarles tanto a ustedes como clientes o como socios de negocio en cualquier requerimiento o solicitud que puedan tener alrededor de esto.
Yo creo que acá todos sabemos sobre la importancia del impacto y el incremento tan grande que se ha tenido con el tema de ataques de ransomware, con lo cual creo que muy poco voy a explicarlo. Sabemos que es una problemática grande y sabemos que es una problemática donde efectivamente se vienen generando pues cada vez más ataques utilizando tecnologías avanzadas, de ingeniería social, como mencionó Carlos, de inteligencia artificial, por otros lados, de robo de credenciales también, y donde pues hemos visto en este año inclusive cómo empleados de las empresas terminan vendiendo sus credenciales por unos cuantos miles de dólares, y ya con esas credenciales, pues la capacidad que tiene un atacante de pues ir ganando privilegios, ir pudiendo ganar, ir ganando acceso a más y más sistemas, pues se ha incrementado también, ¿no? Entonces, simplemente para ejemplificar, y yo creo que ese es el dato más importante que puedo dar justo ahora, es que según estudios de marcas como Sophos, que de hecho es un socio de negocio de nosotros, en Cohesity, 94% de los ataques de ransomware eh, están pudiendo o tienen como objetivo también la afectación o la destrucción de las infraestructuras de respaldo de los clientes de las empresas. Creo que si tú haces una revisión de los últimos 2 años, es una tendencia eh, que pues, se viene cada vez marcando, sobre todo impulsado por el tema de el ransomware como servicio. Eh, y hoy en día también en el Ecuador, cada que nosotros viajamos desde acá, desde Colombia, y visitamos a los clientes que hayan tenido experiencias con ransomware, creo que no he conocido el único cliente en el último año que haya tenido ataques y que ese ataque no haya buscado afectar o destruir su infraestructura de respaldos. No conozco el primero de los últimos 365 días. Entonces, es una tendencia muy fuerte. Ahí puedes avanzar, por favor, Boris. Al siguiente slide, por favor. Siguiente también. Listo. Entonces, el anterior, por favor, de los cinco pasos. No, está haciendo para adelante. Atrás. Ahí, muchas gracias. Entonces, yo en el día de hoy simplemente les quiero mostrar un framework que cuando tú piensas en términos de protección y recuperación contra ransomware, resulta ser bastante amigable y te ayuda a identificar en qué punto tú puedes estar en un marco, digamos, de referencia, de utilización de capacidades en compañías a nivel mundial. Te ayuda a identificar probablemente tú en qué punto estás, ¿sí? ¿Por qué nosotros mostramos esta clase de frameworks? Porque ya han pasado muchos años desde que tú con una solución de backup and restore que te está respaldando tu pool de máquinas virtuales, simplemente te vayas a recuperar. Y eso también Carlos lo mencionó en el transcurso de la charla de él. Y es que hoy en día el panorama es completamente diferente. Ya no vas a recuperar tu negocio simplemente con darle clic a restaurar o simplemente con enviar a producción esos restores. Hoy en día el panorama ha cambiado mucho más y desde el punto en el que tú te recuperas, ¿sí? Versus el punto en el que tuviste el ataque de ransomware, pasan muchas cosas en el entremedio. Entonces, simplemente para dar ejemplo, hoy en día en esos planes de respuesta, en esos planes de acción que mencionábamos al comienzo de la charla, para la continuidad del negocio, pues nosotros hoy en día estamos apoyando a los clientes a implementar un concepto de ciber recuperación. Una cosa es disaster recovery, una cosa es business continuity, que prácticamente se encarga de proteger la disponibilidad del servicio. Otra cosa completamente diferente es ciberrecuperación. Es un enfoque pensado
en ataques digitales maliciosos, pero que busca sobre todo proteger la integridad de los datos. ¿Sí? Un ejemplo muy sencillo es cuando a ti te pega un ransomware, digamos, masivo, y todos tus sistemas de producción están abajo, tu directorio activo también cayó, no tienes acceso a nada, no tienes visibilidad de nada, pues ¿hacia dónde vas? ¿No? ¿Cuáles son los pasos que debes seguir para poder garantizar la recuperación de tu negocio? Y va más allá de, me fui a mis backups y le di restaurar. No, tú primero debes saber, bueno, qué pasó, cómo entraron, cuáles fueron las vulnerabilidades que fueron explotadas. ¿Por qué? Porque si no lo haces y no sabes cuál fue la manera en que fuiste atacado, pues le vas a dar restaurar a tu información, a tus aplicaciones, y pues la vulnerabilidad ya está ahí. El atacante lo que va a hacer simplemente es volver a ejecutar esas, esas vulnerabilidades y vas a volver a ser reinfectado, que es lo que hoy en día se conoce como un doom loop. Entonces, estás como en un loop infinito en el que recuperas, te reinfectas, recuperas, te reinfectas. Y si no tienes visibilidad de lo que está pasando en tu ambiente de protección, pues se vuelve cada vez más complicado. Entonces, eso es para dar pie al hecho de que hoy en día la recuperación va más allá de hacer un simple restore, ¿sí? Y que cuando tú vas y revisas en la empresa donde trabajas o en el cliente al que estás asesorando, si de pronto eres un socio de negocio, la gran mayoría de empresas dentro de sus planes textualmente tienen únicamente procedimientos de restore, ¿sí? A nivel de su tecnología de backup, pero están pasando por completo problemáticas importantes como, primero, cómo aseguras que la plataforma de la que te vas a recuperar, sobre la cual te vas a recuperar, sea la marca que sea, yo represento Cohesity, hablo de Cohesity, cómo yo garantizo que la plataforma de Cohesity de protección de datos esté asegurada, cómo yo garantizo que los datos que están dentro de la plataforma también estén asegurados, ¿sí? Cómo yo garantizo que sean recuperables y cómo lo pongo a práctica, cómo lo pongo en práctica, ¿no? Entonces, esto es lo que ejemplifica ese roadmap. Voy a pasar rápidamente uno por uno, si puedes avanzar, por favor, Boris. A la siguiente slide. Entonces, en el primer punto, nosotros hablamos sobre, pues, la empresa debe proteger todos sus datos con gobernanza global. Simplemente hacemos referencia a que, pues, hoy en día las compañías tienen plataformas en tierra, tienen plataformas en la nube, tienen aplicativos con proveedores tipo SaaS o en Ecuador, que es tan común, pues, el uso de proveedores que te ofrecen tecnologías as a service, facturación as a service, CRM as a service, ¿no? Entonces, es importante que las empresas tengan una estrategia de unificación, donde tú cuando te pegue un ransomware o tengas un ciberataque destructivo, pues tengas una plataforma unificada, ¿sí? Con una tecnología que permita proteger tanto el on-prem como la nube, como aplicativos SaaS. Y ahí lo que nosotros hacemos en Cohesity simplemente es dar esa capacidad a las compañías de que la plataforma, ¿sí? Primero, soporte trabajar con nuestra plataforma en Cohesity soporte la protección de tus máquinas virtuales, la protección de tus NAS, de tus almacenamientos, de tus aplicativos SaaS, de lo que tienes en infraestructura como servicio en Amazon, en Oracle, en Google, en Azure. Entonces nosotros hoy en día tenemos esa capacidad de poder proteger miles de fuentes de información sin ningún problema y en una plataforma que pues te va a garantizar un consumo óptimo de storage, una capacidad de escalabilidad bastante grande. Nosotros hoy en día trabajamos con el 96% de las empresas del Fortune 100, con más del 70% de las empresas del Fortune 500. Entonces, cuando tú vas y miras un ambiente de esos tamaños de un Fortune 100, pues debajo del capó tiene centenares de cargas de trabajo. Nosotros trabajamos con esa clase de empresas y protegemos prácticamente la totalidad de las cargas de trabajo que ellas tienen. Entonces acá lo importante es simplemente el concepto de tú como empresa evalúa que toda tu data está siendo protegida, ¿sí? Porque entre tú más información crítica tengas bajo protección, pues menor es el riesgo
de que pues vayas a tener una pérdida de datos, un problema por compliance, un incumplimiento a normativas, etcétera, ¿no? Ahí puedes seguir, por favor, Boris. Al siguiente slide. Ahora, una vez que tú evalúas que toda tu información está protegida, que cuentas con una capacidad unificada de protección, que es lo que nosotros en Cohesity otorgamos, esa capacidad unificada, única plataforma para poder proteger todos tus ambientes, pues lo siguiente es garantizar que esa información sea recuperable y que si tú haces una revisión, probablemente en el Ecuador, la mayoría de empresas están apuntando a este segundo punto. Como yo hago más robusta mi plataforma. Y ahí vienen los famosos conceptos de la inmutabilidad, de la seguridad del usuario, temas como la autenticación de múltiple factor, temas como la separación de deberes, ¿no? Entonces, mi administrador de VMware, que al momento de proteger datos en la plataforma de Cohesity, pues simplemente proteja y tenga visibilidad de VMware dentro de Cohesity. Si yo tengo un DBA, pues el DBA que solamente tenga visibilidad de las bases de datos dentro de la plataforma de Cohesity. ¿Por qué? Por lo mismo que decía Carlos, hoy en día el robo de credenciales está disparado. ¿Y qué pasa si a ti, como encargado de estas plataformas, te roban las credenciales de respaldos? El respaldo tiene acceso, es una de las aplicaciones más críticas hoy en día porque el respaldo toca todas las cargas de trabajo de un cliente, desde la virtualización hasta las bases de datos, hasta la hiperconvergencia, hasta la nube. Tiene total, digamos, contacto con toda la superficie de una compañía. Entonces, el robo de credenciales de un administrador de respaldos es uno de los principales riesgos, es una de las principales cosas que yo veo en Ecuador cada que viajo. Es una de las principales vectores por los cuales se terminan destruyendo y echando abajo las infraestructuras de respaldo. Entonces, acá sí se ha vuelto una tendencia en la adopción de tecnologías como la inmutabilidad, la adopción de referencias como tener 3 copias en 2 medios distintos, una de ellas offsite, el famoso 3-2-1, el famoso concepto de bóveda. Entonces, pues nosotros proveemos todas estas capacidades en una plataforma unificada, ¿sí? Con la capacidad de poder también tener tus datos de manera aislada a través de bóvedas de datos. Hoy en día se conoce el concepto como cybervaulting. Y pues al final, el objetivo que se busca con tener una plataforma que garantice que va a ser recuperable la información a través de inmutabilidad, a través de la encriptación, a través del data lock, etcétera, pues el objetivo principal de esto es garantizar que primero tus datos van a estar ahí para cuando tú los necesites. Ese es el concepto principal acá, ¿sí? Y segundo, pues que tú te vayas a poder, obviamente, recuperar de manera ágil, ¿sí? Y que los datos que estés recuperando vayan a estar, pues, completamente asegurados y limpios. Ahí podemos avanzar, por favor. Entonces, muchas empresas se quedan en el punto 2, pero carecen de visibilidad sobre la seguridad del dato, ¿sí? ¿Qué veo yo en cuanto al tema de seguridad de la plataforma? Uniéndolo con el punto anterior. El tener inmutabilidad, el tener separación de deberes, el tener data log, MFA activado, va a hardenizar tu plataforma mucho, ¿sí? La plataforma que alberga el dato. Algo que nosotros vemos en Ecuador es que se trabajan arquitecturas desagregadas, donde tú tienes un servidor de respaldo corriendo en una máquina virtual, por un lado, por otro lado tienes un almacenamiento NAS o un almacenamiento inmutable de una marca diferente en el data center. Por otro lado, el sistema operativo sobre el que corre esa máquina virtual o esa aplicación de respaldos. Entonces tienes 3, 4, 5 componentes para hacer respaldos. Y eso es una superficie expuesta a ataques muchísimo mayor. Entonces, con eso quisiera cerrar el concepto de seguridad de la plataforma. Si tú tienes una arquitectura completamente desagregada, esas son las arquitecturas que hoy en día son las más atacadas, porque tienen una superficie expuesta a ataques muchísimo mayor, ¿ya? Entonces, una vez que tú ya aseguras esa infraestructura de respaldos, ¿sí? La logras tal vez unificar, la logras tal vez hardenizar con esos conceptos que expliqué anteriormente, del 3-2-1, de la inmutabilidad, del MFA, etcétera. Pues ya viene el tema de, bueno, yo cómo aseguro que el dato que estoy poniendo en esa plataforma hardenizada, pues esté limpio. Entonces, hoy en día nosotros apoyamos a las empresas a, primero,
poder hacer detección de amenazas, poder hacer caza de amenazas, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Simplemente la capacidad de, por ejemplo, escanear esas copias de seguridad para garantizar que estén libres de ransomware o para garantizar que estén libres de indicadores de compromiso. Nosotros dentro de nuestra plataforma tenemos nuestro propio feed de amenazas, nuestro propio thread de amenazas, más de 150.000 amenazas que podemos detectar, ¿sí? Aparte tenemos nuestro propio malware scanner dentro de la plataforma, pero también la plataforma que estamos introduciendo al mercado con Cohesity es una plataforma sobre la cual podemos trabajar bajo un modelo de traiga su propia licencia. Entonces, si tú eres una compañía que trabaja con tecnologías como Palo Alto para detección de amenazas, tecnologías como Cisco para detección de amenazas, como Splunk, como CrowdStrike, tú puedes traer tu licencia y explotar sus capacidades a nivel de la data que estás protegiendo para poder identificar amenazas, para poder identificar ransomware, ¿sí? Y esto te va a ayudar a tener una detección temprana. Entonces, tener una detección temprana a nivel de mi plataforma de Cyber Recovery de Cohesity me permite empezar a colaborar de mejor forma con los equipos de ciberseguridad de la empresa, ¿no? Entonces, ahí viene otro concepto importante y es que hoy en día las tecnologías de ciberrecuperación, backup and restore, están empezando a salir, digamos, de esa frontera tradicional de TI, donde tenías un DBA, un administrador de storage, que venía y configuraba políticas, hacía restores. Una empresa que siga trabajando de esa manera y no esté colaborando con las áreas de seguridad, es una empresa que se está quedando atrás en un modelo de, digamos, de respuesta ante ciberataques destructivos, ¿ya? Entonces, nosotros damos esa capacidad a nuestros clientes a través de indexado por hash, a través de darles la posibilidad de hacer análisis forense, también en ambientes aislados, como la bóveda que les mostraba anteriormente. Nosotros en esa bóveda podemos hacer detección de anomalías, detección de amenazas, podemos abrir esa bóveda a tu equipo de ciberseguridad para que hagan un análisis forense, ¿sí? En ese ambiente completamente aislado antes de mandar a producción. Eso es algo que hoy en día se está volviendo tendencia a nivel mundial y nosotros estamos dando estas capacidades de, ok, tú quieres tener una bóveda segura, un ambiente aislado de recuperación, podemos abrir esas fronteras de esa bóveda para que tú lo empieces a explotar con tecnologías de terceros, como las que mencioné hace unos minutos. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué garantiza? El poder detectar e investigar amenazas, pues te va a garantizar también una respuesta mucho más rápida y te va a garantizar que la copia que estás recuperando, pues es una copia completamente limpia. Ahí podemos avanzar, por favor, a la siguiente. ¿Te puedes volver a la anterior, por favor? Ahí está, muchas gracias. Eso es lo que yo les quería mostrar. Nosotros tenemos hoy en día en nuestra plataforma las integraciones más amplias y robustas en el mercado con nuestro ecosistema de pues, terceros de ciberseguridad. ¿Ya? Entonces, acá es donde ustedes se dan cuenta de que, pues primero, si tengo la plataforma hardenizada de respaldos, si segundo, empiezo a tener visibilidad, detectar amenazas sobre esa plataforma, y tercero, abro esas fronteras hacia integraciones con empresas de EDR, XDR, SIEM, SOAR, DLPs, etcétera, empiezo a generar una sinergia mucho más robusta con mi área de ciberseguridad y a garantizar una reducción mucho más amplia asociada a los ciberataques destructivos. Listo, avancemos, por favor. Por último, las empresas pueden tener todo lo anterior que yo hablaba, pueden tener inmutabilidad, pueden tener detección de amenazas, pueden tener cualquier tecnología avanzada a nivel de protección y visibilidad del dato, pero si no lo ponen a prueba, no están garantizando una recuperación rápida, no están garantizando una reducción en el riesgo de reinfección y no están garantizando, al final de cuentas, pues la continuidad del negocio. Entonces nosotros, con nuestra plataforma de Cohesity, facilitamos a nuestros clientes poner a prueba las tecnologías, ¿sí? Poner a prueba ese plan de recuperación, empezar a hacer test regularmente, semanalmente, mensualmente y hacerlo de manera orquestada. Este año, Cohesity lanzó al mercado su primer Recovery Agent. Es un agente de inteligencia artificial
que le permite a las empresas que están utilizando nuestra plataforma poder secuenciar los pasos lógicos para la recuperación de su mínimo negocio viable. Ese mínimo negocio viable va completamente atado a los conceptos de Business Impact Analysis que mencionaba Carlos al comienzo, a ese análisis de recursos mínimos y estrategia que debo tener para poder recuperar ese mínimo negocio viable de mi negocio. Cuando tú tienes eso identificado, tú lo puedes dejar definido en la plataforma de Cohesity para poder hacer una secuenciación de flujos de Restore y que cuando te pegue un ciberataque, tú simplemente tengas que mandar a hacer una ejecución de ese flujo de trabajo y te vas a ahorrar el tiempo de estar haciendo múltiples tareas para recuperar una aplicación. Tú puedes dejar secuenciado la recuperación de múltiples aplicaciones en diferentes niveles, digamos, de infraestructura, datos y tecnologías para garantizar que el negocio continúe activo. También para cerrar, nosotros en Cohesity, los clientes que tienen el licenciamiento tienen acceso a un Cyber Event and Response Team. Y es un equipo de respuesta ante incidentes y es una alianza que tiene Cohesity con Palo Alto, con Sophos, Arctic Wolf, Unit 42, son empresas de respuesta ante incidentes. Y si tú tienes la plataforma y te cayó un ataque de ransomware, a través de nuestra organización de soporte, se te da acceso a un equipo de respuesta ante incidentes que te va a guiar a lo largo y ancho del proceso de respuesta y remediación, pues también para garantizar que tu infraestructura pues sea efectivamente recuperada. Así como contamos con un equipo de Cyber Event and Response, también todas nuestras plataformas, nuestro licenciamiento, nuestras aplicaciones, nuestras infraestructuras de hardware, todas las ponemos a prueba en un ambiente aislado de pentesting. Quiere decir que al contar con nuestra plataforma, si nosotros en nuestros ambientes de pentesting llegamos a identificar una vulnerabilidad asociada a nuestra infraestructura, enseguida empezamos a bajar parches a nivel global y esos parches en nuestra plataforma se empiezan a ejecutar de manera automatizada, ya que manejamos un concepto de hiperconvergencia y escalabilidad scale out, donde a través de los nodos donde corre toda esa tecnología, bajas un nodo, le aplicas el parche, los otros dos nodos están manteniendo la operación y así continúa hasta poder ejecutar actualizaciones y upgrades, envío de parches, sin generar disrupciones en la actividad de la plataforma. ¿Vale? Y ya para lo último, el último paso para nosotros es, una vez tú ya tienes tu plataforma hardenizada, garantizas una seguridad del dato que estás metiendo en esa plataforma, abres esas fronteras para garantizar una mayor colaboración con las áreas de seguridad, riesgos, entre otras, y pones a prueba constantemente estas tecnologías a través de tecnologías como la orquestación automatizada con IA, a través de la secuenciación de flujos de restauración. El último paso que nos queda en nuestra cadena, digamos, tecnológica, es que también tú ganes una mayor visibilidad sobre esa postura de riesgos que tiene tu plataforma de Cyber Recovery. ¿A qué hago referencia con la postura de riesgos? Hago referencia a la visión global del nivel de exposición, preparación y tolerancias frente a riesgos que tiene tu plataforma de Cyber Recovery. Y lo que hacemos es integrarnos con un ecosistema de SPM para poder hacer clasificación de los datos. Hoy en día, con la Ley de Protección de Datos Personales del Ecuador, nosotros podemos identificar data sensible. Esa data sensible, ¿dónde está? ¿En qué máquinas virtuales se encuentra? ¿Está protegida? ¿Está desprotegida? ¿Sí? ¿Qué tipo de data es? Si es data de tarjetas de crédito, números de seguridad social, cédulas. Nosotros podemos hacer un escaneo de todo lo que está entrando en la plataforma de Cohesity y ayudarle al administrador o al dueño de la plataforma a tener visibilidad sobre el nivel de riesgo asociado a esa data sensible. Y esto ya, digamos, aquí abre las puertas hacia un nivel de adopción de tecnología muchísimo más maduro, muchísimo más robusto, que pues termina cerrando todo el ciclo para que una empresa, siguiendo los 5 pasos, pues se pueda recuperar de un ataque destructivo, ¿vale? Con esto pues cierro la idea y le doy la palabra a Boris para ver si nos quedan unos minutos para responder consultas. Sí, muchas gracias, Cristian y Carlos. Bueno, creo que ha sido
un espacio bastante interesante. Creo que hoy confirmamos que una ISO 22301 no solamente es un estándar, sino una guía estratégica para fortalecer la resiliencia. Junto a Cohesity podemos tener muchos casos de uso que les podemos mostrar, que a nivel regional los hemos trabajado, y creo yo que es un punto importante en el cual podríamos revisar necesidades puntuales que hoy en día están manejando. Hay algunas consultas que nos habían realizado, por ejemplo, en la intervención de Carlos nos había mencionado, buen día, si el factor humano es la razón para tomar mejores soluciones, entonces ¿no será que esta tendencia nos llevará a evitar el capital humano? Debemos meditarlo porque el factor de cambio muy promovido impacta. Bueno, creo que más que una pregunta es una reflexión. No sé si es que tal vez, Carlos, nos podrías comentar ahí tal vez tu punto de vista sobre el tema del factor humano. Sí, pues digamos que como reflexión yo voy a darle varias, digamos, posiciones del tema. Mientras que la persona esté vinculada con tecnología, el riesgo siempre va a permanecer. Mientras que la persona siempre esté vinculado dentro de un proceso crítico, el riesgo de interrupción siempre va a permanecer. Hoy en día, pues, hay un tema que ya es una realidad. Vivimos con el tema de inteligencia artificial, donde ciertas actividades, tengo que reconocerlo, están reemplazando la mano de obra de la persona. En buena y en mala medida, ¿no? Porque ustedes muy bien saben que la inteligencia artificial se utiliza para cosas buenas y también se está utilizando hoy en día para cosas malas. Malas me refiero dentro de la afectación tecnológica. Entonces, no sé en qué momento la persona como tal desaparezca del proceso, o no sé en qué momento la persona o el individuo como tal desaparezca de una actividad de gestión. No sé en qué momento, de alguna manera, así sea la evolución tecnológica que se tenga, la persona ya no esté en ninguna variable. Entonces, mientras que esté, hay un tema que de alguna manera, pues, se tiene que trabajar. Es un poco tarde, pero se tiene que trabajar. Por un lado, tenemos que trabajar en cultura, porque la persona pues tiene emociones, sentimientos, afectaciones físicas, demás, que eso también obviamente afecta a un proceso, no necesariamente que haya tenido un descuido, no necesariamente que haya activado, no sé, un control que no era de forma debida, o haya incluso oprimido una tecla indebida, por así decirlo. No, tiene afectaciones, tiene emociones, sentimientos y demás. Entonces, en la medida que también uno de esos aspectos sea vulnerable en él, pues va a dañar toda la situación por su, digamos, definición de pensamientos y definición de sentimientos y demás. Entonces, hace que pues se tenga que trabajar muy fuerte en la parte de cultura. Yo siempre recalco que en todo proyecto el tema de cultura se tiene que trabajar desde el principio y no al final, como siempre sucede, porque al final, como dicen, ya que ha implementado lo que se haya implementado, y por ahí se acuerdan, vayamos a la capacitación o vayamos al tema de cultura, pero como algo ahí terciario, no, al contrario, esa es la primera variable. Entonces, cuando involucramos a la persona, le damos la caracterización que debe ser, pues muy seguramente vamos a tener en él un poco más de empoderamiento del tema, vamos a tener de él un poco más de responsabilidad y de concientización, que es así como obviamente es el tema. Entonces, dicho así, finalmente, como reflexión, al paso que va la inteligencia artificial, pues ya no sabemos si nosotros como humanos o como individuos vayamos a estar vinculados dentro de un proceso. Entonces ahí tendrá que haber otros controles. Y más con la óptica que se le está dando a la inteligencia artificial, que se utiliza para unas cosas buenas en cuanto a la sinergia, automatización de procesos y también se utiliza para otras cosas malas, que también están orientadas a generar interrupción de los sistemas críticos. Ok, listo. Muchas gracias, Carlos. Aquí hay otra consulta, bueno, es para Cristian. Dice, buen día, ¿pueden explicar cómo Cohesity hace control de acceso basado en roles? ¿Funciona similar a un PAM? Perfecto, ahí yo puedo hacer explicación de esto. Esto va atado a, primero,
pues la seguridad y digamos la seguridad de la plataforma que hablé en el punto 1.2. Tú primero debes enfocarte en garantizar que la plataforma donde vas a guardar tus datos a recuperar esté lo más hardenizada posible, siguiendo principios de cero desconfianza. Una vez hardenizada la plataforma, llamémoslo así a nivel de hardware, software, sistema operativo, etcétera, te empiezas a enfocar en la seguridad del usuario, el usuario que está accediendo a la plataforma. Por ejemplo, si tú tienes un administrador de base de datos, un administrador de VMware, un oficial encargado de seguridad de la información que entra a la plataforma a hacer revisiones rutinarias, pues tú le puedes definir un rol, ¿sí? Específico a esa persona. Entonces, ¿a qué me refiero con Role Based Access Control? Si tengo un DBA, el DBA genera, pues tiene un usuario, una contraseña con la cual accede a la plataforma de Cohesity, y una vez dentro de la plataforma va a entrar a un perfil segmentado, ¿sí? Segmentado a las funciones que yo le quiera definir. Si es un DBA, pues yo le puedo reducir el perfil para que cuando él entre, solamente vea respaldos, jobs de backup de base de datos. Si yo tengo un administrador de VMware, cuando él entra a su perfil, él solamente va a ver máquinas virtuales dentro de Cohesity. No tiene por qué ver, digamos, nada adicional. ¿Por qué hacemos esto? Porque si te roban la credencial del DBA, pues él no va a tener acceso lateral a todas las otras cargas de trabajo. Si te roban de la misma manera el acceso a la contraseña de acceso a Cohesity de tu administrador de VMware, pues lo mismo. Solamente va a entrar a un perfil que está completamente cerrado a máquinas virtuales. Y lo podemos llevar a un nivel más a profundidad en el cual no lo segmentas por carga de trabajo, sino lo segmentas por tarea o por acción. Por ejemplo, si tú quisieras, como administrador de VMware, expirar un set de copias de virtualización, yo te puedo crear un rol, un acceso específicamente para esa tarea, ¿sí? Para entrar y expirar X pool de máquinas virtuales. Entonces, no solo funciona a nivel del usuario, sino que lo podemos hacer a nivel de tareas específicas dentro de la aplicación. Y lo podemos llevar a un nivel más allá, en el cual, para ejecutar una tarea específica, entramos en un quórum de aprobación. Es decir, le hice clic en ejecutar la tarea, para que esa tarea se ejecute, debe ser aprobada por 1, 2, 3 personas más a través de un caso de soporte con Cohesity. ¿Ya? Espero que eso haya dado respuesta. Listo, Boris. ¿Alguna otra? Hola, hola. No, creo que con eso terminamos. En el Teams. Más bien le quiero dar gracias a todos por acompañarnos en este espacio. Desde el lado de licencias online, Cohesity y también la parte de consultoría. Quiero darles las gracias y obviamente también que tengan en cuenta que nuestro compromiso es acompañarlos en este camino con soluciones y experiencias que en realidad generan un verdadero valor. Sí, nuevamente les agradezco y que sea hasta una próxima sesión. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos de igual manera y muchas gracias a Licencias Online y entonces en una próxima oportunidad.